Estamos en este momento con el excongresista César Combina, quien fue parlamentario también anterior, y yo podría decir, César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Que Buenas este tardes. Congreso definitivamente es el peor que hemos tenido en la historia. ¿Cuál es tu percepción ante tantos hechos que vienen sucediendo en el Congreso de la República? Porque quiero iniciar con eso, esta entrevista. Bueno, Mayra, muchas gracias. Buenas tardes. Realmente este Congreso es el peor que ha tenido la historia peruana. Y no lo digo porque no haya habido casos de corrupción en otros congresos. No creo que ningún otro congreso haya sido impoluto. Digo esto porque el Congreso actual ha traicionado a sus propios electores. Hablamos de un fujimorismo aliado con Perú Libre. Hablamos que Muy en plena cerrado. campaña Keiko Fujimori exigía debatir con Vladimir Cerrón y lo acusaba de criminal y ahora se sientan juntos en la misma mesa. Y también hablamos de grupos como Renovación Popular, como Avanza País, como Alianza para el Progreso, como Somos Perú, que prometían un cambio moderado, pero que terminó siendo cualquier cosa, una gelatina que se mueve de acuerdo a los intereses de los presidentes y líderes de esos propios grupos políticos. No hay un congresista que se salve. Y eso es lo más terrible, porque el Congreso debería representarnos a todos. Y el día de hoy el Congreso solo representa los intereses de grupos políticos y de grupos criminales. Esto es lo peor de todo, porque la ideología sí puede estar representada en un Congreso y sí debe estar representada, pero lo que no debe estar representada son los grupos de mineros ilegales, los grupos de tal ilegal, los grupos de pesca ilegal, los grupos de trata de personas, los grupos de universidades que buscan lucrar con la educación de los peruanos y sobre todo los grupos de criminales que nos han robado, que utilizan el Congreso para blindarse. Esa es la triste realidad al día de hoy del Congreso peruano. Congresistas que hacen leyes a su medida para favorecer a sus empresas ilegales o para favorecer a dueños de los partidos o para favorecer a las empresas, a los grupos de poder que manejan el Perú. Permíteme hacerte esa pregunta. Fuiste congresista por el partido Alianza para el Progreso, luego fuiste parte, no sé si invitado o militante de Fuerza Popular. Hoy en día, ¿qué opinas o cuál es tu percepción de estos dos partidos? Y te hago esta pregunta porque justamente se menciona tantas cosas en el Congreso, en el país, que Fuerza Popular y todas las bancadas que has mencionado y todo el Congreso, pero Fuerza Popular y Alianza para el Progreso estarían cogobernando junto a la presidenta Dina Boluarte. ¿Cuál es la expresión que tú tienes de los partidos que te he mencionado que en algún momento fuiste parte? Yo recibí la invitación de ambos partidos. Nosotros representamos a un movimiento regional en la región Junín desde hace más de 12 años luchando contra la mafia de Vladimir Cerrón y de Perú Libre. Y cuando me invitó Alianza para el Progreso para representar temporalmente a Junín en el Congreso Complementario, no dudamos en participar. De hecho, fuimos los más votados. Yo fui el congresista más votado del centro del país. Me siento orgulloso de esa representación. Jamás dejé que un presidente de partido político, que un secretario general o que alguien de la Alianza para el Progreso me ponga mi propia agenda, porque la agenda que había aprobado con mis electores era la agenda que debíamos lograr. La ¿A ti eliminación no de la te inmunidad pusieron la agenda como parlamentaria, el resto de congresistas? muy diferente a lo que veo el día de hoy. Por eso te digo, eliminamos la inmunidad parlamentaria, dimos los 4 UITs de la AFP, dimos además la primera ley animalista del Perú, de la ley Cuatro Patas, una cantidad de normas que no tenían nada que ver con un interés político de Alianza para el Progreso, sino con lo que le habría prometido a mi región. Por Ahora yo César veo, Combina. exacto, ahora yo veo que Alianza para el Progreso como bancada funciona en tanto a César Acuña y todos los intereses se manejan en tanto no lo que prometieron los congresistas, sino en lo que prometió o lo que él se prometió a sí mismo como César Acuña. Y una de las grandes cosas que a mí me llevó a renunciar a la invitación que me hizo Alianza para el Progreso fue que César Acuña se dedicó a defender a Pedro Castillo en su gobierno. Y creo que los que habíamos estado completamente opuestos a Perú Libre no podíamos someternos
ni aunque hubiera una oferta de trabajo, una oferta económica o una oferta de poder político, a un gobierno al cual considerábamos, y yo lo sigo considerando, ilegítimo. ¿Por qué? Porque me parecía que era un engaño al pueblo peruano. Lo mismo ocurre con Dina Boluarte. Y lo peor es que ahora ya no están ni siquiera defendiendo, están cogobernando. Y no solamente César Acuña y APP, sino también Fuerza Popular y Keiko Fujimori. Y además, si tú le sumas Avanza País, le sumas a Renovación Popular y le sumas a Somos Perú, que claro, son partidos menores, pero que están completamente representados en este gobierno, uno dice, Dios mío, no hay una dictadura congresal, yo no creo en la dictadura congresal, lo que hay es un cogobierno congresal, que eso sí es claro, es palpante, y ¿dónde te das cuenta? Donde hay un cogobierno criminal congresal, cuando hablamos de los Rolex de la presidenta, y ningún congresista tiene los pantalones para hablar. De 130 se han quedado callados. Son 130 cobardes que están esperando qué cosas se les ofrece para quedarse callados o para hablar en las próximas semanas, cuando ya sea muy tarde. El pueblo quiere que sus representantes sean representantes ahora, y eso es lo que no vemos. Totalmente de acuerdo lo que tú mencionas, porque si supieras todo lo que nos enteramos, y yo sé que tú también te puedes enterar porque se habla mucho, ¿no? Pero no podemos salir ante la prensa sin pruebas y decirlo, pero lamentablemente lo que se vive en el Congreso es totalmente una delincuencia total por parte de muchos congresistas que obligan y exigen a otros, chantajean, señores, chantajean a otros congresistas a votar a su conveniencia. Y esto definitivamente no puede seguir así. Te preguntaba por Fuerza Popular porque creo que en algún momento también fuiste parte por un corto tiempo de este partido. ¿Crees que también está cogobernando con el gobierno de la señora Boluarte? ¿Cuál es la actitud que tú ves en la representación de los congresistas? Tenemos a la congresista Moyano, que de cierta manera ha sindicado haber pedido el favor de pedirle a la fiscal de la Nación que separe a dos fiscales que estaban investigando el caso de la señora Keiko Fujimori. Y esto es tráfico de influencias, acá o en la China, y eso es un delito. Y sigue siendo congresista, representando a la bancada de Fuerza Popular. Me gustaría conocer un poco tu opinión sobre esta bancada, César. Para mí, y creo que para todos los peruanos, debe ser claro que quien comete un delito, no importa si es tu amigo, es tu colega, es tu militante, es tu familiar, o sea lo que fuera, debe ser sancionado. Y es algo que yo siento que en Fuerza Popular no existe. No existe sentido de la ley, no existe sentido del deber patriótico, no existe sentido de la decencia ideológica. Lo que existe es cómo nos acomodamos para sobrevivir. Y eso es lo que yo vi y por tanto yo tuve que salirme de ahí. ¿Te arrepientes de haber estado en Fuerza Popular y en APP? Yo no me arrepiento porque tuve la buena voluntad personal de hacer algo positivo, pero sí me da pena que ellos hayan traicionado a una persona que quiso sumarse voluntariamente y que además hayan traicionado a millones de personas que han confiado en ellos. Porque Fuerza Popular le prometió al país ser el contrapeso de Perú Libre. Y lo que hizo fue promover la vacancia de Pedro Castillo, calculando que podría negociar con Boluarte para cogobernar con Boluarte, que sigue siendo de Perú Libre, que sigue manteniendo su vinculación con Cerrón, que sigue defendiendo a Vladimir Cerrón, pero a ellos no les importa, porque lo importante para ellos no era cambiar el gobierno, sino para ellos lo importante era acomodarse con el mejor postor. Entonces, ahí te das cuenta la diferencia entre los que luchamos y pedimos la vacancia, porque tú me has escuchado muchas veces. Sí. Yo pedí la vacancia de Pedro Castillo y de Dina Boluarte. Sí. Pero habían otros que calcularon la vacancia. ¿Para qué? Para acomodarse donde no pudieron entrar antes. Buscaron beneficios. Todos buscaron beneficiarse, buscaron tener sus propios intereses, donde se acomodaban mejor, donde encajaban mejor. Y acá, esa ideología política que muchas personas todavía lo tenemos, ellos la rompieron. No existe ideología política en el Congreso ni en el Ejecutivo.
la derecha, la izquierda, el centro se rompió y hace unos días lo dijo un congresista, Wilson Quispe, que me ha prometido darme una entrevista estos días, no, que renunció a la bancada porque también se sorprendió de cómo se estaban llevando las cosas, ¿no? Mencionó el Terrorismo. el fujicerronismo. Entonces, hay cosas que ya no tienen, no forma, no existe derecha, izquierda, centro. Son delincuentes buscando atrapar sus intereses y proteger sus propios intereses. Tenemos 42 congresistas que están investigados. 14 de ellos están siendo investigados en el caso de la ex fiscal o la fiscal suspendida Patricia Benavides. 5 de ellos se atrevieron a presentar una denuncia constitucional en contra de la fiscal Delia Espinosa Valenzuela. ¿Cuál es la opinión que tú tienes de la denuncia que ellos han presentado para que nadie los toque, para que nadie les diga nada, y la defensa también del presidente del Congreso que sale y dice: yo no voy a permitir que nadie allane la casa de ningún congresista? ¿Quién es este señor? ¿Qué se cree? ¿Qué poder tiene para que pueda decir, se cree más que la justicia, para que pueda decir este tipo de cosas? ¿Cuál es tu percepción de la denuncia y las palabras del presidente del Congreso, César? Bueno, cuando en el año 2020, uno de mis primeros proyectos de ley fue la eliminación de la inmunidad parlamentaria, mucha gente pensaba que estábamos locos. Y yo les dije, no puede existir justicia en un país si hay personas que están blindadas por constitución y hay otras que somos comunes mortales. Acá el congresista tiene que ser tan igual como el ciudadano. Y lo logramos aprobar. Representa al país. Exacto. Y lo logramos aprobar en una votación, mira, nunca antes vista, una votación mayoritaria de forma total. Y es gracias a esa ley que el día de hoy tenemos, como tú dices, a 40 y tantos congresistas investigados por primera vez en la historia. Tenemos a 2 congresistas en la cárcel y además tenemos a una excongresista que acaba de dejar su curul y que el día de hoy tiene a una exsecretaria inmediatamente puesta en su cargo. Es necesario que el Congreso se deje de burbujas. Y cuando vemos a los congresistas denunciando a los fiscales, hablamos de la lucha y el amor hacia el blindaje. Estos sujetos se mueren por ser intocables, se mueren porque nadie los investigue, se mueren de miedo porque son unos ladrones. No pueden afrontar la justicia como cualquier ser humano. Y el presidente del Congreso comete un error garrafal al señalar que no permitirá un allanamiento al Congreso. El señor presidente del Congreso no es nadie para hacer eso. Y si yo fuera fiscal de la Nación, al primero que lo meto preso por desacato a la autoridad es a ese señor. Porque no debería estar siendo presidente de un poder del Estado alguien que desee blindar a criminales. Y eso es innegable. Ni siquiera dijo al Congreso, que no, o sea, no se refirió al allanamiento al Congreso, sino a sus casas. O sea, estaba defendiendo que no se han allanado en sus casas. Imagínate si hablaríamos de un allanamiento en el Congreso. El señor se pone con los brazos así porque es uno de los 14 investigados por presuntamente ser parte de esta organización criminal que involucra a la fiscal suspendida Patricia Benavides. Estamos hablando de una gran organización criminal enquistada en el Congreso, porque hay muchos delincuentes con saco y corbata que están pasando desapercibidos. Y para no salirme del tema de la delincuencia, la corrupción y la injusticia, me gustaría tocar un poquito sobre el caso del señor Martín Vizcarra. ¿Fue un show? ¿Fue armado? ¿Qué fue para ti? ¿O por fin le llegó la justicia a este señor que hace muchísimo tiempo debió haber estado pagando culpas y delitos que todos, a vista y paciencia, hemos visto que ha cometido? Martín Vizcarra ha sido parte de un gran show político, porque ese allanamiento es completamente ilegítimo. Es el peor allanamiento de la historia. Nunca se le ha permitido a un allanado perderse 2 horas dentro de su casa
encerrado en un baño o encerrado en su cuarto, para salir con camisita a tomarse fotos con los fiscales. Y lo que ocurrió es que creo que nadie se acuerda de la cronología de los hechos, es que Martín Vizcarra fue allanado a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana tenemos el video donde él sale legañoso, dormido, con su pijama de Mickey Mouse, y le pide a la fiscal que se vaya, primero que le permite ir al baño, a bañarse, y luego a cambiarse al cuarto, donde no lo acompaña un fiscal, un policía, una cámara de vigilancia, ni nada. En esas 2 horas, hasta donde la prensa obtiene la primicia que está siendo allanada la casa a las 5:30 de la mañana, puede haber ocurrido cualquier cosa. Primero, si yo fuera el allanado, diría que me sembraron algo. Segundo, si yo fuera el fiscal, diría que el allanado ha eliminado pruebas, porque nadie puede corroborar lo que pasó en esas 2 horas. Claro. Los fiscales estaban en la sala y el señor Vizcarra estaba en el baño, encerrado. Pudo haber llamado a testigos, pudo haber eliminado celulares. Recordemos que en los allanamientos a las casas de los dinámicos del centro, todos los celulares fueron encontrados en el water. Y el día de hoy no sabemos qué pasó en la casa de Vizcarra. Entonces, con todo esto, lo único que puedo decir es que el allanamiento de Vizcarra ha sido con soplo, con mala información y además muy tarde para tener algún tipo de prueba. La Fiscalía no le está dando a la justicia la posibilidad de procesar a Vizcarra. Y espero que, tomando en cuenta la vergüenza de allanamiento que se hizo, se le dé prisión, no prisión preventiva, al menos detención preliminar para poder esclarecer los hechos. Yo te digo por qué te hacía esta pregunta. El día de ayer entrevistaba al señor Jesús Paredes Segarra, él es presidente del Frente Anticorrupción de Moquegua, y él menciona que el señor Martín Vizcarra sabía de este allanamiento. Todos hemos dicho, es imposible que él sepa que él ha salido con esta historia para, de cierta manera, no quedar bien y todo eso. Era para nosotros increíble pensar eso, porque sinceramente el Ministerio Público viene haciendo aparentemente un buen trabajo, pero siempre hay alguien que está infiltrado, de todas maneras. ¿Y qué me decía el señor Jesús Paredes? Que el día domingo en la noche, al frente de su casa, que tiene como una oficina grande, te estaban llevando cajas de documentos antes del allanamiento, que no olvidemos que fue en la madrugada. Ha quedado en tratar de conseguirme estas imágenes, estas fotos, porque horas antes del allanamiento ya se estaban llevando todas las cajas de documentos de Moquegua, del frente de su casa, donde él tiene otra casa o otro espacio donde lo utiliza como oficina. Entonces, ahí hay algo que definitivamente sí fue Armani. Pero no creo yo, y quiero pensar así, por parte del Ministerio Público, pero sí quizá hay un infiltrado o hay personas que le están dando datos que de cierta manera tratan de apoyarlo, me imagino. Hay personas que todavía creen en este señor, aunque yo no sé qué pueden creer, porque ya todo el Perú se dio cuenta la clase de persona que es, porque sale, miente, es una de las personas más mentirosas, te cuenta unos cuentos, unas historias totalmente lamentables lo que pasa con el señor Martín Vizcarra. Bien, ahora cambiando un poquito de tema, César, me gustaría por favor preguntarte, ¿tú tienes algún Rolex? ¿Tienes algún reloj que te haya costado 14,000, 15,000, 16,000 dólares? ¿Has tenido tú ese precio para pagar el tiempo que has estado de Congreso? Porque la presidenta con 10,000 soles que gana de sueldo tiene más de 15. Bueno, yo no he tenido la posibilidad, no me gustan tampoco los relojes. Sin embargo, si hubiera tenido la oportunidad, y es lo que yo le diría a la presidenta, si ella tuvo la oportunidad de tener tanto dinero, en lugar de comprarse joyas, se habría comprado un par de terrenos, habría invertido en una empresa, habría comprado un par de camiones, no sé, porque 15,000 dólares por cada Rolex y tener 15 es demasiada vanidad. Y desde mi punto de vista, este gobierno el día de hoy va a caer por la vanidad de tener joyas, de tener estos relojes carísimos que no tienen explicación. Y hace muy bien la Fiscalía
de exigir no solamente fecha, hora de compra, boletas de venta, sino también las boletas de la presidenta, porque ningún presidente del mundo, ni siquiera los Estados Unidos, tienen la posibilidad de comprar en menos de un año 14 Rolex. Es algo que podría entrar definitivamente en el libro de récord Guinness. Tenemos un país que se muere de hambre, una recesión económica, una pobreza. Yo me imagino qué sentirá la presidenta cuando viaja al interior del país y abraza con qué entusiasmo, con qué hipocresía a tantas mujeres y con su reloj de $16,000 y con una pobreza a quien abraza personas humildes que no tienen oportunidades, que no tienen servicios básicos, que no tienen ni siquiera para comer. ¿Qué sentirá? Es un ser humano definitivamente que ha perdido todo tipo de sentimiento. Y lo que tú decías, ¿no? Este gobierno va a caer por la misma vanidad que tienen. Y esto es muy preocupante porque ya estamos viendo que el señor Alberto Tarola ya no está a su lado, aparentemente. En la sombra yo creo que sigue, pero a su lado no está. ¿Qué más se viene para este gobierno? La Fiscalía está haciendo un buen trabajo. La Fiscalía ya pidió cuentas sobre estos relojes. ¿Qué más viene para el país? Con un Congreso aparentemente delincuente, con organizaciones criminales, con una presidenta que gana 10,000 soles mensuales, pero que se compra reloj de 14,000, 15,000, 16,000 dólares cada uno y tiene más de 15. ¿Qué nos espera para el Perú, César? Yo creo que los días siguientes van a ser muy difíciles para este gobierno. No creo que se pueda sostener la imagen de una persona que tenga una vida privada separada de la vida pública. Hizo muy mal el Contralor en intentar defenderla. De hecho, sus funcionarios lo salvaron horas después. Horas después lo salvaron para aclarar. Pero el error ya estaba cometido. Todos los funcionarios públicos, congresistas, altos funcionarios, ministros, sabemos que en algún momento desde el nombramiento tenemos que hacer una declaración jurada al inicio, al intermedio y al final de nuestro mandato. En este caso, para mí, como persona, como ciudadano del Perú, como exfuncionario, el señor Dina Boluarte no importa si puede o no puede justificar los Rolex. Eso es lo de menos. Y lo importante es que la señora ya cometió delito. La señora ya cometió delito, ¿por qué? Porque en 8 declaraciones juradas consecutivas encontró el espacio para omitir información. Si la señora habría declarado el Rolex cuando habría sido elegida vicepresidenta, o cuando fue nombrada ministra de Inclusión Social, o cuando fue nombrada presidenta, quizás podría salvarse. El día de hoy no hay forma de salvarse. En un momento te lo dije y tú lo sabías muy bien, yo exigí la renuncia y luego la vacancia de Pedro Castillo. ¿Por qué? Por incapacidad moral permanente. Porque el señor mentía consecutivamente. ¿Con qué cara puede alguien haber pedido la vacancia de Castillo y el día de hoy no defender una vacancia para Boluarte? Si las pruebas son 8 declaraciones firmadas y selladas por la misma señora, que nos vio la cara de tontos a todos, que le vio la cara de tonta al Contralor. ¿Y cómo es posible que ningún congresista diga nada? Creo que a estas alturas del partido hay que tener coherencia. Y la coherencia es el respeto a la ley, no el respeto y la defensa irrestricta a una mujer o una persona o un presidente o una presidenta que tiene el techo de vidrio. La señora Boluarte mintió. Eso es lo único que importa y lo único que le debe pedir el día de hoy a los peruanos y nos debe guiar a pedirle que se aleje de la casa de Pizarro. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que por fin la mayoría de peruanos ya se está dando cuenta de que acá tenemos mucha corrupción, mucha delincuencia, muchas mentiras y muchas personas que tratan de protegerse y llegar hasta el 2026. El Perú no aguanta más, ya no da más. Yo me quiero ir con una pregunta porque te hemos visto, César, recorriendo, y yo te he visto personalmente en los estados de WhatsApp y en las redes, recorriendo diferentes regiones del país. Estás, me parece, armando un partido político. ¿Estoy bien? Corrígeme si hay algún error. ¿Qué es lo que estás haciendo políticamente en estos momentos? Sí, Mayra, bueno, estamos armando un partido político nacional nuevo, se llama Movimiento Cambio Ciudadano, y lo formamos jóvenes de menos de 30 años de todo el país.
hasta el día de hoy tenemos ya las firmas que nos pide el Jurado Nacional de Elecciones, más de 26.500 firmas, más de 60 comités provinciales. Nos faltan 6 comités que vamos a regularizar en estos días para entregarlo al Jurado Nacional de Elecciones. Y lo que queremos es decirle a la población que puede haber gente y que la mayoría de los peruanos somos coherentes, que no queremos vendernos ni a una tibieza pactista como la de Keiko, la de Acuña, que pueden pactar con lo que venga, con el diablo, con tal de ganar, ni tampoco queremos vendernos a los extremismos radicales como el caso de Cerrón, como el caso de Antaurumala, como el caso de personas que lo que quieren es retroceder. Entonces, ¿cuál es la ideología política? Sí, nosotros somos abiertamente de derecha. Somos un partido que cree en la economía de mercado, que cree en la economía que genere progreso para la gente, pero que además reconoce que nuestro país no puede seguir siendo gobernado desde Lima. Tenemos más del 80% de militantes de las regiones, gente joven que ha salido, que ha estudiado, que ha trabajado y que está harta que en su región lo manejen un par de movimientos regionales que son organizaciones criminales, o está harta de no verse representado en María Agüero, en Ilich López, en Darwin Espinosa, porque esa no es la gente de nuestras regiones. La gente de nuestras regiones se saca el alma, lucha todos los días para salir adelante y nadie le da un crédito y nadie le da apoyo y nadie le dice gracias, bienvenido seas, crece, progresa. Y creo que eso es lo que necesitamos. Nosotros nos inspiramos en 2 valores fundamentales o en 2 personas que creo que nos están ayudando a Latinoamérica a mirar con esperanza al centro derecha, que es el señor Nayib Bukele y el señor Javier Milei. Y sobre la base de la economía, de cambio, de reducción del Estado, y en base al orden y al progreso, es que vamos a sacar al país adelante. No aspiramos a representar a todos, aspiramos a ser una voz diferente, que entre al Congreso, que muestre propuestas diferentes y que ojalá al menos refresque el menú político del 2026, que desde mi punto de vista va a ser más de lo mismo, va a ser más del 2021, va a ser más del 2016, y los que ya votamos en esas 2 elecciones, déjame decirte, creo que tú y yo estamos hartos. Hartos y asqueados es la palabra, César, perdóname, pero cada vez la política da más asco porque esa política que es de servir, de trabajar por un país, por peruanos que se levantan en las mañanas de muy temprano, de madrugada, para ir al mar, para ir al campo, se sacan el alma, esas mujeres que son guerreras, que se van a la chacra, esos hombres pescadores, esa política que es para ellos ya no existe. Rompieron esa clase política por los mismos politiqueros, pero ojalá algún día esa política regrese en personas con ética, con valores, con identidad y sobre todo con humanidad para poder hacer grande el país. ¿En qué proceso está esa etapa del partido que estás armando? ¿Cuál es el nombre me mencionaste? Movimiento Cambio Ciudadano. Nosotros ya a fin de mes entregamos todos los requisitos formales y esperamos, obviamente, el jurado nos ha indicado que nos va a dar un mes para entregarnos las observaciones, un mes para subsanarlas y antes de la primera semana de julio esperamos, si Dios quiere, estar inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones para participar el 2026, tanto en las municipales como en las presidenciales. Tú serás el candidato presidencial. ¿Disculpa? Tú serás el candidato presidencial. Bueno, yo no puedo esconder mi deseo de ser candidato presidencial. ¿Quién te acompañará en esa plancha? Bueno, esperemos que sean 2 personas jóvenes, nuevas, pero que sobre todo representan a las regiones, porque lo que queremos es eso. Tú sabes que vengo de Huancayo, hemos luchado tanto, y lo que queremos es darle ese rostro y esa esperanza al Perú de verdad. No a ese Perú que siente que por vivir en 4 paredes de una oficina puede decidir sobre el pueblo. La gente que trabaja es la gente que tiene que decidir. Descentralicemos de una vez el país. Y la descentralización no está acá en Lima, señores, están en las regiones del país. El dolor, el sufrimiento y la falta de oportunidades de hambre está en el interior del país. Vayan, caminen, palpen y vean justamente en estas fechas cuántos niños se quedan sin estudiar por falta de escuelas, de colegios, de maestros y de preocupación por la economía que hace falta en la educación, mientras la presidenta se compra sus Rolex. De verdad que ha sido un gran gusto tenerte en mi programa. César, muchísimas gracias por
por esta invitación. Esperemos más adelante seguir hablando de los temas coyunturales que es necesario y que se requiere opinión política, porque es justamente ese momento de levantar la voz. Si no levantamos la voz, créeme que los demás estarán callados. Así es. Creo que el momento es ahora y yo les pido a todos, no importa de qué posición ideológica sea, creo que todos, desde la derecha, el centro, la izquierda, todos piden cambio. No nos quedemos fuera y participemos del próximo proceso electoral con esperanza. Muchas gracias, Mayra, por este espacio. Muchísimas gracias, César. Hemos estado con César Combina, él es ex congresista de la República